Recibimos al Pastor Aldo. Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Fuerte, fuerte si es para Cristo, amén. Gloria a Dios. Amén. Santo es el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, amados. Damos gracias a Dios. Gloria al Señor que podemos estar en este viernes especial, amén. ¿Cuántos lo creen? Es un viernes especial porque, bueno, justamente estamos celebrando Pascua, Semana Santa, amén. Y qué mejor que es una celebración nuestra, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es una celebración para los hijos de Dios, así que hoy el estar en la casa del Señor es algo que no podemos dejar de hacer, amén. Por eso es una bendición poder estar aquí en la iglesia hoy festejando también esta fiesta, amén, espiritual que es la Pascua, ¿no? Antes por ahí no se le daba mucha importancia dentro de la iglesia evangélica porque, bueno, se lo relacionaba con la Pascua que celebran los católicos, ¿no? Que no es tan bíblica, digamos, por así decirlo. Pero la Pascua, y especialmente esta, como las últimas que estuvimos celebrando estos últimos años, es muy especial porque hoy estaba viendo un poco lo que esta Semana Santa, y bueno, ¿se acuerdan que yo les había comentado que la Pascua, el origen de la Pascua es el hebreo, ¿amén? La Pascua es el origen hebreo. Y el calendario de la Pascua, o sea, como nosotros lo tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia, no corresponde a nuestro calendario, sino al calendario hebreo. Saben que los hebreos tienen un calendario diferente al nuestro, amén. Justamente en años anteriores también ha pasado, pero este año también concuerda exactamente casi a lo que fue la Pascua del Señor Jesús, ¿no? El calendario hebreo con el calendario nuestro, ¿no es cierto? Y justamente quería hoy hablar un poco de eso, ¿no? Para que tengamos la información y para que aprendamos y sepamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hablamos que esta es la Semana Santa, ¿no? Hoy Viernes Santo. Y analizando un poco y estudiando, buscando información, pude corroborar que en el calendario hebreo, nosotros, el día de hoy, por ejemplo, que es 7 de abril para nosotros, en el calendario hebreo es el día 16 del mes de Nisán. Amén. El mes de Nisán es el primer mes del año del calendario hebreo. Actualmente la nación de Israel tiene dos calendarios, un calendario político y un calendario religioso. Amén. Lo único que cambian esos dos calendarios para ellos es la cabeza de mes, la cabeza de año que le dicen ellos, ¿no? En el calendario político el año comienza en un mes diferente que en el año religioso, ¿no es cierto? En el calendario religioso, que vendría a ser el calendario bíblico, por así decirlo, este mes hebreo de Nisán es el primer mes del año, amén, y corresponde a el año en que Israel abandona Egipto, cuando Israel sale de Egipto y va a adorar a Dios en el desierto. Ellos se reúnen con Dios en el monte Sinaí. Entonces ahí Dios le dice al pueblo de Israel: este mes será cabeza de año, el mes de Nisán, amén. A los 14 días del mes celebrarás la Pascua, dice, ¿no? Ellos celebraron la Pascua antes de salir de Egipto. Estando dentro de Egipto celebraron la Pascua, que fue justamente el sacrificio del Cordero, que ellos pintan los dinteles de sus puertas y sus ventanas con la sangre de ese Cordero, para que la muerte pase por encima, ¿no?, de la casa de ellos y no los dañe. No sé cuántos se acuerdan de este relato bíblico, amén, ahí en Éxodo. Entonces Dios establece por estatuto perpetuo que todos los 14 de cada
año del mes de Nisan, los días 14, comenzará la celebración de la fiesta de la Pascua. Entonces, en este 14, que fue, hoy es 16, vendría a ser el miércoles, amén. El miércoles pasado fue 14 de Nisan, amén. El día 14 comienza con el sacrificio del Cordero, ¿no? Lo primero que hacían para empezar a celebrar la Pascua era sacrificar el Cordero, que ellos después comían conforme a la celebración que habían instituido bíblicamente. ¿Qué tiene que ver todo esto con la Pascua? Bueno, primero porque la Pascua que celebramos tiene un origen hebreo. Y segundo, porque la Pascua tiene que ver justamente con la imagen profética de lo que iba a ser la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Toda esa celebración y toda esa ceremonia que Dios le mandó a Moisés, que tenía que instituir en el pueblo de Israel y que se celebró hasta que estuvo el templo, fue una imagen profética de lo que iba a suceder con Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Cuando nosotros leemos los evangelios podemos ver que la última noche de la Cena del Señor, ¿no? La Cena del Señor es también la institución que hoy celebramos nosotros cada mes. El Señor se reúne con sus 12 discípulos en un aposento a celebrar, ¿qué? La Cena de la Pascua. ¿Amén? ¿Qué celebra el Señor? Que en realidad es el comienzo, el 14 del mes de Nisan, es el día que sacrifican a los corderos. Amén. Ese mismo día fue el día que juzgaron y condenaron a Jesús. Amén. El 14 de Nisan, a la tarde, al atardecer del día 14 de Nisan, o sea que vino a ser el miércoles a la tarde, el Señor muere en la cruz. Amén. Y es puesto en el sepulcro. Después pasan 3 días. ¿Cuántos días pasan? 3. Esos 3 días son los que están transcurriendo ahora. Amén. Haciendo un paralelo en lo que es la fecha del calendario hebreo con la semana nuestra, ¿no es cierto? ¿Por qué digo todo esto? Porque primero que es importante saberlo y segundo que a lo que voy es que ahora, conociendo las fechas del calendario hebreo, se puede deducir qué día fue crucificado el Señor, amén, y qué día resucitó, amén. ¿Y para qué queremos deducir y saber esto? Porque esto le da más veracidad y le da una comprobación de la verdad del relato bíblico, amén. Que lo que dice la Biblia es real y es verdadero, amén, y es histórico, amén, tiene un respaldo histórico. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, el Señor fue crucificado un día 14 de Nisan a la tarde, amén. Entonces, hay un tema con los días judíos y los días occidentales, ¿no es cierto? Los días judíos terminan a las 6 de la tarde, termina el día y empieza a la noche de ese mismo día, empieza el otro día, ¿no? Es lo mismo que nosotros ahora, por ejemplo, hoy es viernes, a las 6 de la tarde de hoy terminó el viernes y en este momento estaríamos ya en el día sábado, amén. Cuando los hebreos festejan el día de reposo, el Sabbat, comienzan los viernes a esta hora, o sea, a esta hora los hebreos todavía hasta el día de hoy están celebrando el Sabbat, que es el día de reposo. Amén. ¿Por qué? Porque para ellos el día comienza al anochecer. Cuando el sol baja, termina el día y comienza el día nuevo. Amén. Eso todos esos datos nos dan la posibilidad de nosotros saber qué día fue crucificado el Señor, cuántos días estuvo el Señor en la tumba y qué día resucitó. Amén. Vieron que, por ejemplo, nosotros aprendemos, o los que vienen de las tradiciones católicas y lo que se sabe, ¿no? Que sin leer la palabra, ¿no? Lo que todo el mundo sabe y que la mayoría cree, es que el domingo a la mañana el Señor resucitó, ¿no es cierto? Dice, no, el domingo a la mañana. Incluso muchas iglesias
como la nuestra, que aún son más conservadoras, más tradicionales, celebran sus reuniones los días domingo. Amén. La mayoría de las iglesias, como por ejemplo la iglesia que está aquí a la vuelta, celebra sus reuniones principales, centrales, los días domingo. ¿Por qué? Porque toman el domingo como el día de la resurrección, el día de la resurrección del Señor. Y sí, el Señor resucitó un día domingo, pero el Señor resucita el sábado al anochecer, según los datos bíblicos. O sea, mañana a las 6 de la tarde es cuando el Señor sale de la tumba. Amén. Y se aparece a las primeras 3 mujeres, según el relato bíblico. En este momento, en el día de hoy, combinaríamos con el dato bíblico que dice que las mujeres, María Magdalena y las mujeres que acompañaban al Señor, fueron a comprar hierbas aromáticas y ungüentos, ¿no?, para ir a ungir el cuerpo del Señor. Estaban esperando que pase el día de reposo para ir al otro día y ir a la tumba y ungir el cuerpo del Señor, como era costumbre, ¿no?, en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Pero resulta que cuando ellas van el sábado al atardecer, se encuentran con que el Señor ya no estaba en la tumba. ¿Por qué? Porque había resucitado. Amén. Todo esto lo tenemos que saber para tener una buena base bíblica, ¿no? Amén. Y saber que hasta el día de hoy los días siguen siendo lo mismo, ¿no? Se siguen comprobando. Hay un relato histórico de esto, amén. Tiene una comprobación histórica. Amén. Pero a más de todo este dato y de todas estas cosas, gloria al Señor, vamos a hacer una lectura bíblica, amén. Gloria al Señor. Yo les quiero enviar también, que ahora lo vamos a ver, para que lo veamos juntos después de la lectura bíblica, amén. En el grupo de Unidos por Jesús mandé una imagen que ahora la vamos a ver con los celulares, amén. Vamos a ir a la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, verso 29. Lucas 11, 29. Amén. Este relato también está en Mateo 12, 38. Pero bueno, nosotros vamos a tomar la lectura de Lucas 11, 29. En adelante. ¿Lo encontraron? Dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Y apiñándose las multitudes comenzaron a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Había muchas señales que confirmaban que Jesús era el Mesías en el momento que él estuvo predicando, ¿no es cierto? Y de hecho, él lo dice casi al final de su ministerio delante de todos los religiosos que le decían: dinos si tú eres el Mesías, dinos si tú eres el Mesías. Bueno, al final él termina diciendo: ustedes lo han dicho, ¿no? Yo soy el Hijo de Dios, yo soy Jesús, el ungido, el Hijo de Dios. Pero hay algo que resaltó Jesús, ¿no es cierto?, en esta palabra. Y en el Evangelio de Mateo también está, y en el de Marcos, ¿no? Dice
los fariseos, los religiosos y la gente incrédula le demandaba a Jesús que les diera una señal de que Él era el Hijo de Dios. Él predicaba el reino de Dios y hablaba de Dios como el Padre, como su Padre. Entonces, Él en todo momento estaba diciendo que Él también era Dios. Entonces, la gente que lo seguía y la gente que no lo rechazaba, le pedía señales, le pedía que hagan algo, que Él haga algo, que pudiera demostrar, ¿no?, que era realmente el Hijo de Dios o que era un ser divino. Incluso cuando Él estaba en la cruz, estando en la cruz, también le dijeron, bueno, si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo, desciende de la cruz ahora, ¿no? Los dos presos que tenía crucificado, uno a un lado y uno al otro, uno de ellos le decía, ¿no?, si eres tú el Hijo de Dios, el Rey de Israel, desciende, ¿no? Todos lo injuriaban, ¿no?, y le decían, le demandaban señal. Pero Jesús dijo, ustedes son unos incrédulos. Amén. Ustedes no creen. Y por causa de que ustedes no creen, no van a tener señal. La única señal que yo les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Amén. Para la gente que no conoce la palabra de Dios o que no conocía en ese momento la palabra de Dios, nadie entendía cuál era esa señal, ¿no es cierto? Pero para los hebreos, la gente que leía las Escrituras, sabían de qué le estaba hablando Jesús, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Amén. Gloria al Señor. Jonás es uno de los profetas menores, amén, que está en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Jonás fue un profeta que Dios llama y lo envía a predicar a una ciudad que era pagana, amén. No tenía nada que ver con el pueblo de Israel, era una ciudad que, al contrario, un pueblo que era generalmente enemigo de Israel, ¿no? Y Dios lo llama al profeta y le dice, ve a Nínive, se llamaba la ciudad, y le dice, y dile a la gente, entra por el medio de la ciudad y anuncia que en 3 días la ciudad será destruida por causa de sus pecados, ¿no? Entonces, Jonás sale, cuando él recibe ese mensaje, lo primero que hace es decir, no, si yo voy a esta ciudad solo, siendo judío, anunciando este mensaje, me van a agarrar los ninivitas y me van a masijar, ¿no? Hablando mal y pronto. Entonces, ¿qué hace? Tiene temor, Jonás. ¿Qué tiene? Temor. Y se toma un barco y se va para el otro lado. La ciudad quedaba para allá y él se va para allá, ¿no? Pero en el barco viene una tempestad tremenda y de tal manera que el barco se hundía. Entonces, la gente que estaba en el barco empiezan a indagar qué es lo que pasa, porque cada uno le pedía a su Dios, ¿no? Porque en ese momento cada pueblo, cada nación tenía su propio Dios y cada uno le oraba a su Dios. Y Jonás estaba en el fondo de la nave, abajo de todo, durmiendo. ¿Amén? Nadie estaba atrás. Ya zafé, dijo Jonás. ¿Amén? Estaba durmiendo, tranquilo. Resulta que todos empezaron a preguntarse. Nosotros estamos todos con un miedo bárbaro, predicando, pidiéndole a nuestros dioses, y este está durmiendo, ¿no? Entonces llegan a la conclusión de que él sabía algo. Van y lo van a buscar y le dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué esto, qué el otro? Bueno, Jonás termina diciéndole, Dios, yo estoy huyendo de Dios, dice, ¿no? Y la única forma de que el mar se calme y de que ustedes se salven es que me tiren por la borda. Amén. ¿No? Jonás sabía qué era lo que estaba pasando y sabía cuál era la solución. ¿Por qué? Porque era profeta. Amén. Porque era siervo de Dios y él sabía que estaba mandándose una macana. Cuando Dios nos llama, ¿se acuerdan que el viernes pasado hablamos del llamado? ¿Cuántos se acuerdan? ¿No? Dios te llama con un propósito, decíamos, ¿no? Como Jonás. Jonás fue llamado con un propósito. Él tenía que ir a Nínive. Pero resulta que Jonás, ¿qué hizo? Huyó. No fue al llamado de Dios. No fue a lo que Dios lo llamaba.
Él tuvo temor. ¿Qué tuvo? Temor. Hay muchos que huyen del llamado de Dios por temor. Amén. Por miedo a dejar la vida pasada, por miedo a que Dios te demande más de lo que vos podés dar, por miedo a que se burlen de vos, ¿no? Por miedo al cambio. Tantas cosas que te pueden generar rechazo, te pueden generar miedo, por miedo a no poder alcanzar alguna meta o algún sueño que vos decís, no, si yo me acepto el llamado de Dios, no voy a poder hacer aquello, no voy a poder hacer lo otro. Amén. Entonces hay muchos que son llamados por Dios y están como Jonás, se están escapando de Dios. Amén. Y algunos están tranquilos como él, durmiendo en el fondo del barco, ¿no es cierto? Pero afuera hay una gran tempestad. Hay una gran tempestad sobre tu vida. Amén. Hay una gran tempestad sobre todo lo que te rodea. Porque a donde vos vayas, esa tempestad te va a seguir. Y esa tempestad te va a afectar a vos y va a afectar a los que están con vos. ¿Por qué? Porque estás huyendo de Dios. Estás desobedeciendo el llamado de Dios. Amén. Pero en esta noche, cualquiera que en este lugar, cualquier Jonás que haya en este lugar, Dios lo va a hacer volver de nuevo al llamado. ¿Cuánto lo creen? Amén. Cualquier Jonás que haya aquí en esta noche. Amén. Dios te está diciendo, Jonás, no esperes al que te trague el pez. Amén. Volvé a tu llamado. No tengas temor de abandonar lo que haya que abandonar. No tengas temor de invertir tu tiempo, de invertir tu vida en Dios. No tengas temor de pensar que no vas a lograr metas o que no vas a lograr sueños, porque en Dios tus metas se van a potenciar, tus sueños se van a hacer mayores. Amén. Tus logros van a ser mucho más ricos, muchos más sabrosos. Amén. De lo que vos pensabas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero acepta el llamado de Dios. Sí, pero no tengo recursos, no sé cómo voy a predicar, no sé cómo voy a servir, no sé qué es lo que voy a hacer. Dios te va a equipar. Dios te va a ungir. ¿Cuánto lo creen? Amén. La unción de Dios está ahí, sobre tu vida. No camines para el lado contrario. Camina hacia donde Dios te dirige. Amén. Porque ahí está la bendición. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Dice que Jonás sabía que él había metido la pata y que todos estaban sufriendo las consecuencias de su error. Amén. Porque a veces, hermanos, a veces los Jonás que tenemos en nuestra vida, en nuestra familia, y a veces en la iglesia tenemos algún Jonás, ¿no? Pero cuando tenemos un Jonás en la familia, hay gente que vive orando, y se pregunta por qué le están sucediendo cosas, porque tenés un Jonás en tu barca, amén. Estás a los cachetazos en tu casa, amén, porque tenés un Jonás. O vos sos un Jonás o tenés un Jonás con vos, amén. Una de dos, amén. Entonces es tiempo de decir, no, basta. ¿Por qué Jonás sabía y decía, no, muchachos, discúlpenme, pero soy yo la causa? ¿No? ¿Por qué? Porque los Jonás saben que están desobedeciendo a Dios. Jonás era un profeta, era un ungido. Él escuchaba la voz de Dios. Sabía, el que escucha la voz de Dios y el que es un llamado por Dios, sabe lo que está bien y lo que está mal. Sabe lo que Dios manda y lo que Dios no manda. Amén. Por eso Jonás sabía que la tormenta era causa de su desobediencia y que todos estaban sufriendo por causa de él. Entonces dijo, no, muchachos, acá para solucionar este tema no van a poder volver a tierra y no van a poder seguir avanzando porque la tormenta y el mar embravecido va a partir la nave en dos. Amén. Se va a hundir esto. Amén. Tírenme por la borda. Y no querían ellos tirarlo en realidad. Pero bueno, de última decidieron, bueno, vamos a tirarlo por la borda, no queda otra. Si no, nos morimos todos, ¿no es cierto? Y tiraron a Jonás por la borda. Dice la palabra de Dios que Dios había preparado un gran pez. ¿Qué preparó Dios? Un gran pez. Preparó un gran pez que se tragó a Jonás. Es una de las historias bíblicas más conocidas, porque
Creo que hasta los que no van a la iglesia saben la historia de Jonás, ¿no? El que se lo tragó la ballena, sí, Jonás, ¿no? Se lo tragó la ballena y estuvo 3 días y 3 noches. ¿Cuánto estuvo? 3 días y 3 noches. Es maravilloso el libro de Jonás. Amén. Es cortito, léanlo, 3 capítulos nada más. Amén. Pero tiene un poema en el capítulo 2 donde Jonás ora a Dios desde el vientre del gran pez. Amén. Y es muy profundo ese poema y lo que Jonás le habla a Dios, ¿no? Desde el vientre del gran pez, ¿no? Él dice, se han cerrado los cerrojos de la tierra sobre mí. Amén. Él sabía, estaba consciente de dónde estaba. Estaba enterrado vivo. Amén. Estaba en el fondo del mar, vivo, ¿no es cierto? Pero dice que desde ahí lo rescató el Señor. ¿Cuánto lo cree? Amén. ¿Cuándo escupió el pez a Jonás? Cuando Jonás aceptó que estaba equivocado y que tenía que hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios nos llamó y que Él es Señor, que no podemos huir de Dios, porque Él es Dios, simplemente por eso. Hasta que no entendemos que Él es Señor y que Él nos llamó con un propósito, nos tomó cuando nosotros le dijimos, Señor, yo te entrego mi vida. ¿Amén? ¿Cuántos dijeron eso? Amén. Levanten la mano, a ver. Aleluya. ¿Alguna vez orando? O hoy alabando, te entrego mi vida, Señor. ¿Amén? Fuiste. Sos del Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios toma tu vida y no podés huir de Dios. A menos que hagas algo y Dios te rechace o hagas algo que corte tu relación con Dios, ¿no? Pero Dios te llamó con un propósito y ese propósito se va a cumplir. Amén. Y Él te va a llevar a su propósito. Cuando nosotros entendemos que hacer la voluntad de Dios es lo mejor que puede pasarnos, entonces el gran pez nos escupe en tierra. Hay gente que está pasando por crisis, está pasando por angustia, por tristeza, por soledad, está pasando por situaciones en las cuales no puede lograr nada, todo le sale para atrás, porque están en el vientre del gran pez. Algunos hasta se sienten tan bajoneados que sienten como que están muertos, amén. Sienten como una tristeza, porque están en el vientre del gran pez. Pero si vos desde ahí, desde donde vos estás, clamás a Dios y le pedís a Dios ayuda y le decís, Señor, si vos me sacás de esta situación, si vos me perdonás, si vos me querés aceptar de nuevo, sácame, Señor. Dios mandará al gran pez que te escupa en la playa. Amén. Como le pasó a Jonás. Y eso es lo que va a pasar en esta noche. ¿Cuánto lo creen? Muchos que estaban en las profundidades del mar, muchos que estaban por desobediencia, muchos que estaban escapando al llamado de Dios y que estaban siendo sacudidos por la tormenta, en esta noche van a caminar en la playa con Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo? Gloria al Señor. Dice que esa era la señal. Amén. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, dice la palabra de Dios, el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra. Amén. Que dijo que cuando Él entregara su vida en la cruz del Calvario y fuese a la tumba, estaría 3 días y 3 noches como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Él estaría en las fauces de la muerte, ¿no? Allí en el centro de la tierra, por esos 3 días y esas 3 noches, ¿no? Esa era la señal. Ustedes miren, por ejemplo, que Jonás, si él iba de una a Nínive, quizá corría peligro de que los ninivitas lo agarraran y no le dieran bolilla de su predicación, no le dieran importancia. Quizá pasaría que, como pensaba él, que los ninivitas lo iban a agarrar y lo iban a violentar. Pero cuando Jonás quedó en el vientre del gran pez, amén, estuvo 3 días y 3 noches, todo el mundo se enteró de lo que había pasado.
porque después de que los marineros echaron por la borda a Jonás, se hizo calma en el mar, ¿no? Entonces ellos entendieron que lo que Jonás había dicho era verdad. Ahora, los marineros no vieron lo que pasó con Jonás. Ellos pensaron que Jonás, chau, ¿no? Murió Jonás. Fue un sacrificio al mar, ¿no es cierto? Todos se enteraron. Ahora, de pronto, el profeta que había desobedecido a Dios, que había huido del llamado de Dios, aparece en Nínive predicando. Amén. Aquel que decían, parece que Jonás murió, parece que Jonás fue tragado, se ahogó. De pronto, al tercer día, aparece caminando en Nínive. Imagínense, ¿no? Los ninivitas quedaron impactados. Dice que Jonás predicó y pasó por todo Nínive, la ciudad pagana, la ciudad de los bárbaros. Amén. Gloria a Dios. Pasó predicando y el anuncio profético de Jonás fue oído por causa de la unción de Dios, pero también por todo el acontecimiento anterior, ¿no es cierto? Y dice que los ninivitas se arrepintieron, se humillaron hasta el rey, hasta los nobles, hasta todos los, desde el más grande de los ciudadanos hasta el más pobre, hasta las bestias, todos se arrepintieron en ayuno durante 3 días. Y Dios no derramó juicio sobre la ciudad de Nínive. Amén. Perdonó a la ciudad. Y todo esto es profético porque tiene que ver con lo que sucede con Jesús. Por eso Jesús dice, esta generación mala, es una generación mala, demanda señal, pero señal no les va a ser dada, sino la señal del profeta Jonás. Amén. Porque Jesús predicó antes de que lo mandaran a la cruz. Y Jesús anunció quién era Él. Anunció las buenas noticias de salvación. ¿Qué anunció Jesús? Las buenas noticias de salvación. Porque eso es el Evangelio, buenas noticias. Igual que en Nínive, al mundo le pesa una condena de parte de Dios. Hay un juicio que pesa sobre el mundo. Amén. Jesús hizo como Jonás. Vino y atravesó el mundo. El mensaje de Jesús es: arrepiéntanse de sus pecados y vengan a los pies de Dios, vengan a los pies de Jesucristo, reciban el perdón para ser salvos del juicio que viene sobre la faz de la tierra. Amén. Dice la palabra de Dios que hay establecido un día en el que Dios juzgará al mundo. ¿A quién va a juzgar Dios? Al mundo. Al igual que sucedió en Nínive, lo mismo sucede para este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo no tiene arreglo, amados. No tiene arreglo, ¿no? Ustedes lo ven cada día, la maldad de la gente va a un aumento, la corrupción de las naciones, ¿no? Hasta la ciencia está corrompida, todo está corrompido, ¿no? Parece que el mal aumenta. Desde los tiempos antiguos hasta estos tiempos, supuestamente la gente habla de civilización, habla de que somos civilizados, pero esta civilización, en vez de traer bienestar, trajo mayor corrupción. Amén. Trajo más maldad. Las cosas que se han inventado son tan destructivas como las antiguas, ¿no? La maldad sigue siendo la misma, la gente sigue siendo la misma que la de aquel tiempo, ¿no? Seguimos siendo bárbaros, aunque parezca que no. Los crímenes que acontecen, las guerras, las muertes siguen siendo tan bárbaras como las de los romanos en aquel tiempo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay en este tiempo, quizá, y que estamos tan globalizados y que hay tantas noticias que uno se entera de lo que está pasando del otro lado del mundo en cuestión de segundos, ¿no? Hay un montón de cosas que no se saben, no salen a la luz porque se ocultan. Amén. Las crisis humanitarias que están ocurriendo, contingentes de personas que están navegando quizá desde Cuba hasta Miami para escapar del régimen cubano, ¿no? Y mueren en el mar. Gente que está escapando desde países
sudamericanos como Venezuela y todas esas zonas y emprenden un viaje para escapar por selva, por montaña, por desierto. ¿Para qué? Para ir a buscar una vida mejor en Estados Unidos. Y cuando llegan, mueren un montón en el camino porque tienen que atravesar. Hay una parte en Centroamérica que está en Panamá, ¿no? La parte de Panamá y ya lo que se une con Costa Rica, Nicaragua, toda esa zona, que no hay paso si no es a través de la selva. Hay que pasar a través de una selva tropical, llena de animales, de peligros y de un montón de cosas. Y la gente sale en contingentes y termina muriendo en esa selva. Porque hay un montón que les cobran un montón de dinero para decirles: yo los voy a pasar, nosotros los vamos a hacer pasar. Y resulta que muchos terminan abandonados ahí, mueren familias enteras. Nadie se entera de eso. Pura maldad de la gente. Encima llegan a Estados Unidos y en Estados Unidos no los dejan entrar. Amén. En pleno siglo XXI están sucediendo esas cosas y peores aún. Entonces vemos que la maldad se agrava sobre la tierra. ¿Qué pasa con la maldad? Se agrava sobre la tierra. Pesa la maldad en el mundo. Por eso Dios determinó un día en el que juzgará al mundo. Lo mismo que hizo con Nínive. En 3 días Nínive será destruida, dijo Dios. Pero a la prédica de Jonás, Nínive se arrepintió y fue perdonada. Hoy el mundo tiene la oportunidad de ser perdonado. Hoy el mundo, las naciones tienen la oportunidad si escuchan a Jesús, si aceptan lo que Cristo hizo en la cruz, si ven la señal de Jesús, que estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, pero venció la muerte. Amén. A la señal de Jesús, dice que la primera temporada de la iglesia, 3.000 personas vinieron a los pies de Jesucristo, fruto de la señal de Jonás. Amén. Aquel que murió en la cruz de pronto apareció a sus discípulos. Durante 40 días apareció a más de 500 discípulos. Amén. Y a todos les habló del reino de Dios y les habló de lo que venía. Hoy, en esta noche, nosotros estamos celebrando Viernes Santo, el día 16 de la Pascua hebrea. Jesús todavía es el segundo día que está en la tumba en el día de hoy. Amén. Sería el segundo día, ¿no es cierto? Pero este fin de semana, una vez más, se celebra la resurrección del Señor. Se celebra que Cristo venció la muerte. Se celebra que Jesús es el Hijo de Dios. Se celebra que todo lo que dijo Jesús es más firme que la tierra. Amén. Aleluya. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así como Él dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los gentiles, que sea crucificado y muerto, pero al tercer día resucitará. Así también, como sucedió eso y se confirmó, y lo tenemos en la palabra de Dios, y se confirma históricamente, ¿no es cierto? Así también se confirma que Él regresará por su pueblo. Amén. Se confirma que este mundo será juzgado. Amén. Pero la iglesia ya no estará aquí. Estará celebrando las bodas del Cordero. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos quieren estar en las bodas del Cordero? Amén. Amén. Nosotros vamos a estar ahí. Amén. Porque nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Nosotros hemos creído, hemos visto en Él la señal de Jonás. Amén. Pero ahora nos queda a nosotros también la misión como Jonás de ir y anunciar. Amén. De ir y decirle a otro: che, miren que hay un día en el cual la tierra será juzgada, el mundo será juzgado. Amén. La maldad del mundo no quedará impune. La justicia de este mundo hace impunidad con los malhechores, ¿no? Hay muchos malhechores y muchos que cometen hechos aberrantes y están impunes, porque la justicia de este mundo no pesa sobre ellos. Pero a Dios nada se le escapa. ¿Cuánto lo creen? Amén. Quizás puedas ver a alguno por ahí que vive como quiere y anda haciendo mal y anda haciendo un montón de cosas negativas y decir: mirá, parece que no le pasa nada. A Dios no se le escapa. Llegará un día en el cual esa persona pagará
si no se arrepiente. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que anunciar. Tenemos que anunciar que hay una oportunidad, que se arrepientan, amén, de sus pecados, porque Dios determinó un día en el cual juzgará al mundo por sus pecados. Amén. Pero que si se arrepienten hay salvación, hay vida eterna. Esa es la buena noticia que celebramos en esta Pascua. Amén. Que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Como la señal de Jonás, el Hijo del Hombre estuvo, amén, en la tumba durante 3 días y 3 noches, amén, pero al tercer día resucitó, así como Jonás. Y así como nosotros tenemos que anunciar esto. ¿Qué es esta Pascua? ¿Qué significa la Pascua? Significa el día en el que Jesús hace posible que podamos escapar de la muerte. Amén. Como el pueblo de Israel escapó de la muerte de los primogénitos a través de la sangre de ese cordero que fue sacrificado, así también hoy todos los que creen en Jesucristo, todos los que le reciben en su corazón, todos los que creen en su anuncio, se arrepienten y se bautizan, también son salvos, también reciben vida eterna, también reciben paz en el corazón y también reciben el poder del Espíritu Santo para vivir en victoria. ¿Cuántos lo creen? El poder del Espíritu Santo hoy está en medio de nosotros. Amén. Hoy, hace un momento cantábamos ese corito en la cruz, ¿no? Y la última estrofa dice: aunque Él se fue, solo no estoy. Mandó al Consolador. Bendito Espíritu que hoy nos da perfecto amor. Amén. Él está sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo está en nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen? En esta Pascua tenemos que ser fortalecidos. Tenemos que estas enseñanzas de la palabra, esta base bíblica, las tenemos que arraigar en nosotros. Saber por qué se festeja la Pascua. Saber que esta Pascua combina con la Pascua hebrea. Saber que, amén, esta Pascua tiene un propósito, que hay una señal profética en todo esto. No es nada más que la Iglesia Católica te manda a no comer pescado. Amén. No es que la Iglesia Católica te dice... carne, no comer carne. Mirá si sabré de los católicos. ¿También qué? Bueno, gloria a Dios. Amén. Se están avanzando los católicos. Amén. Gloria al Señor. No es nada más que eso, claro. Igual el pescado está bastante caro. Comer. Por eso debe ser que permiten comer carne. Amén, gloria al Señor. Por eso tenemos que saber estas cosas. Amén. Que hay una señal profética en todo esto, que todo esto tiene un propósito, ¿no? Jesús entregó su vida y algo significa eso para nosotros. Nosotros tenemos que darlo a conocer a la gente. Saber que no es nada más que Jesús entregó su vida por nosotros para que nosotros estemos mejor. Sí, estamos mejor con Jesús, pero hay algo un propósito mucho mayor. Amén. Y es justamente ese, que hay un juicio que pesa sobre el mundo entero. Amén. Que cuando nosotros decimos, y parece a veces un mensaje pesimista, ¿no? Decir, muchachos, el mundo va para atrás, el mundo va de mal en peor. Nosotros oramos por el mundo, ¿no? Pero sabemos por la palabra que esto va para abajo, ¿no? Hay un día determinado en el cual Dios juzgará al mundo. Y el Apocalipsis promete cielo nuevo y tierra nueva, en el cual mora la justicia. Si Dios promete cielo nuevo y tierra nueva, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque este cielo y esta tierra que conocemos, chau. Amén. Entonces entendemos que ahí está el significado de la Pascua, de todo lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor vino a esta tierra? Sí, vino para salvarnos nuestro pecado, para que nosotros fuésemos salvos. Sí, amén. Pero no para nosotros solos, sino para el mundo, para todos. Entonces hay gente que no sabe lo que está pasando y lo que va a pasar. Hay otros que saben y hacen como Jonás, corren para el otro lado. Amén. Pero nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Qué tenemos que hacer? No ser como Jonás. Amén. Decir, Señor, yo tomo tu mensaje, tomo
este mensaje de buenas noticias, sé lo que significa la Pascua, sé lo que estamos celebrando, sé lo que significa el plan de salvación, todo lo que Jesús hizo, y necesito decírselo a otros. Necesito decirle a la gente que este mundo se hunde y que necesitan a Jesús. Jesús es el salvavidas. Jesús es la puerta de escape. Jesús es la salvación. Es como que el barco se hunde y no tenemos salvavidas, ¿no? Jesús es el salvavidas. Él es. Y eso tenemos que anunciarle a la gente, jóvenes, niños, adultos, ancianos, familias, al que se nos cruce. Decirle, en Cristo hay salvación. Entregate a Jesucristo porque este mundo se hunde. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Tenemos una tarea grande. ¿Amén? Gloria al Señor. Pero nosotros no somos como Jonás. Decile al que tenés al lado tuyo. Nosotros no somos como Jonás. Nosotros no somos como Jonás. Amén. Nosotros somos, amén, como los apóstoles. Amén. Nosotros somos como aquellos siervos de Dios que entregaron su vida por el mensaje, por anunciar a Cristo. Amén. Cuando el Señor, la última conversación que Él tiene con sus discípulos en Galilea, Él les dice, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto y me serán testigos. ¿Qué dijo? Y me serán testigos. ¿Qué somos nosotros? Testigos. No testigos de Jehová, ¿eh? Somos testigos de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y eso se cumplió en el libro de los Hechos. Amén. Pero el libro de los Hechos llega hasta el capítulo 28. Pero hoy cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de seguir escribiendo el libro de los Hechos. Amén. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. No son el libro de los Hechos de los apóstoles, sino que ahora van a ser el libro de los Hechos de los valientes de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hoy vos, cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos que dejar que el Espíritu Santo se exprese en nosotros. Sí, Amén. Señor. No tengas temor como Jonás. No huyas de tu llamado como Jonás. No tengas vergüenza. Amén. Andá y anunciale a tus amigos, anunciale a tu Aleluya. familia, anunciale al vecino, al compañero de trabajo. Decirle, che, aceptá a Jesucristo porque no hay otra salida. Cree en Jesucristo porque Él entregó su vida por vos. Porque Jesús dice que de tal manera amó Dios al mundo que Dios entregó a su Hijo para que el mundo no se pierda, sino que fuese salvo por Él. Dios te ama. Entregate al Señor. Amén. Amén. No hacen falta ser un teólogo para predicar. Con tu testimonio y con esas sencillas palabras podés hacerle entender a la gente que necesita a Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Que en este fin de semana de fiesta de Pesaj puedas, aunque sea a alguien que tengas cerca o que Dios te cruce en tu camino, hablarle de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos.